Entonces aquí tenemos el teorema del criterio de las segundas derivadas parciales. Entonces dice así, consideremos una función f de dos variables con derivadas parciales continuas, con segundas derivadas parciales continuas. En general, este tipo de hipótesis con todas las funciones que vamos a trabajar se satisfacen. Bien, como les dije al inicio, casi todas estas, inicio del curso, casi todas las funciones que trataremos aquí son bien comportadas, son continuas, las derivadas parciales existen y también son continuas. Entonces, estas hipótesis casi siempre se tendrán en los ejercicios que haremos aquí en el libro. Bien, entonces, con esa hipótesis, y supongamos que esa función está definida en una región del plano abierto que contiene este punto A, B, en el que las derivadas parciales de la función f evaluadas en ese punto son iguales a 0. ¿Bien? Esto quiere decir que ese punto AB es un punto crítico. Es decir, que puede ser un máximo, un mínimo, o también existe otra caracterización que son puntos silla, que vamos a ver más adelante. Bien. Entonces el teorema dice lo siguiente: para buscar los extremos relativos, es decir, para saber si ese punto crítico máximo, mínimo, punto silla, ya vamos a ver gráficamente qué quiere decir punto silla. Entonces, debemos calcular el siguiente número, este número D, ¿bien? Que está definido así. Va a ser la segunda derivada parcial de la función f con respecto a x, miren, que aparece fxx, multiplicado por fyy. Entonces sería la segunda derivada parcial respecto a y. Y a eso le resto la derivada mixta de f elevado al cuadrado. Bien, entonces esas derivadas de orden superior aquí y esa derivada mixta la evaluamos en el punto crítico, en el punto que ya encontramos antes, en el punto AB. Y eso nos va a dar un valor numérico. Bien. Ahora, el teorema dice lo siguiente: si la cantidad, si este número que nos da al evaluarlo en AB es positivo, D es positivo, y además de eso, la derivada de orden 2, la derivada parcial de orden 2 con respecto a x de la función, evaluada en el punto AB, también es positiva, entonces vamos a concluir que la función f tiene un mínimo relativo en el punto AB, el punto crítico. Vamos a concluir que ese punto es crítico. Perdón, es mínimo relativo. Bien. Ahora, si esta cantidad D es positiva, pero la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de orden 2, al evaluarla en el punto A, B, da negativo, entonces diremos que ese punto f es un máximo relativo. Bien. En el caso en el que D sea menor que 0, esta cantidad D que aparece aquí sea negativa, entonces diremos que el punto es un punto silla. Enseguida, como les dije ya, veremos qué quiere decir un punto silla. Y el cuarto caso es que cuando hagamos esta operación aquí, nos dé D igual a 0. Entonces, si D es igual a 0, el teorema no nos da ninguna información. Dice aquí, el criterio no lleva a ninguna conclusión. Entonces, si D es igual a 0, nos tocará usar otros recursos para saber la naturaleza del punto crítico. Bien, entonces quedó claro el teorema. Nosotros no vamos a llegar a los detalles de demostrar estos teoremas, pero sí. Una pregunta. ¿A qué se refiere con una derivada mixta donde dice f sub x de y? ¿A qué se refiere con eso? Entonces esto se refiere a que primero derivo con la función f con respecto a x y esa derivada parcial luego la derivo con respecto a y. Eso es la derivada mixta. Ah, eso ya. Y esto quiere decir que derivo con respecto a y la función 2 veces. Y aquí con respecto a x 2 veces. Bien. Listo, profe, eso. Bien. ¿Más preguntas? Entonces este es el teorema que nos faltaba. Entonces ya con este teorema, con los anteriores, tenemos las herramientas
suficientes para, cuando nos den una función de dos variables, hallar sus puntos críticos y luego, con ese teorema, determinar cuál es su naturaleza. Bien, y aquí, bueno, aparece, miren que se están usando todas las herramientas que hemos estudiado hasta ahorita. Derivadas parciales, aparece una derivada parcial mixta, derivada de orden superior. Bien. Entonces podemos pasar a un ejemplo, un primer ejemplo sobre esta parte. Entonces aquí dice, de hecho podemos usar el criterio para, ¿recuerdan el ejemplo que vimos antes que nos decía que el punto menos 2,3 es un mínimo? Porque, y se hizo una completación de cuadrados y se notó que la función evaluada en ese punto es 3 y que 3 es el valor mínimo que toma la función. Este ejemplo aquí. Entonces nosotros podríamos usar el criterio, el teorema para concluir también que es un mínimo sin necesidad de recurrir a ese análisis, de completar cuadrados y notar todas las que les mencioné antes. Bien. Entonces, hagamos este ejercicio en una pizarra un momentico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar esa cantidad D, el D que aparece en la fórmula del teorema. Entonces, noten, dice que D es igual a, voy a escribirlo resumido, es F, XX, las derivo dos veces con respecto a X la función. Si yo pudiera escribir aquí mejor, bueno, por evaluada en el punto en cuestión, ¿no? No voy a escribir eso porque me gastaría mucho tiempo. FYY, ¿cierto? Menos la derivada mixta, F, XY. Esa derivada mixta elevada la resta elevada al cuadrado, ¿no? Este es el número D clave ahí en el teorema. Entonces, veamos. Nosotros ya tenemos Fx. La derivada parcial con respecto a X ya la calculamos. Nos dio 4X más 8. Bien. Por lo tanto, si derivo de nuevo con respecto a X, ¿qué va a dar? 4. 4. Y acá, si derivo de nuevo con respecto a Y, va a dar 2. Entonces ya sabemos que esas funciones van a ser constantes. No dependen ni siquiera del punto. Entonces, la primera va a dar 4 por la otra va a dar 2. Menos, ahorita sí calculemos la mixta. Entonces ya tenemos la derivada de f con respecto a x. ¿Cierto? ¿Qué es esta? Ahorita si derivo esta función con respecto a y, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. Muy bien, entonces me daría menos 0 al cuadrado. Menos 0 al cuadrado. O sea que ese número d es 4 por 2, 8. D vale 8. Y ahí encontramos el valor numérico de d, que son d es igual a 8. Listo. 8. Y este número es positivo. Ahora, el teorema nos dice que, teorema 13.17, permítame recapturar aquí la idea. Nosotros hicimos este ejemplo 2 para hallar el extremo de la función, de esta función. ¿Qué hicimos? Derivamos con respecto a x, con respecto a y, igualamos a 0, despejamos y nos dimos cuenta que un punto crítico es el punto menos 2,3 y listo. Sino que aquí se hizo un análisis usando completación de cuadrados para concluir que ese punto es un mínimo relativo. Nosotros estamos usando el teorema para ver que se llega a la misma conclusión sin necesidad de hacer estos análisis de completar cuadrados y después analizar aquí esta expresión. Entonces, por eso calculamos D para este caso. Ahora, ¿qué dice el teorema? Que si D es positivo, vamos aquí. Entonces ya tenemos que D es positivo. Ahorita tenemos que calcular fxx y si fxx también es positivo,
entonces la función va a tener un mínimo en ese punto. Pero nosotros ya vimos que f de x de nuestra función, ¿cuánto es? 4 positivo. 4 positivo. F de x, esta cantidad, es este 4 que ya lo vamos a analizar. Entonces nos dio que d es positivo y f de x también. F de x voy a escribir aquí evaluado en el punto 2,3, pero como son funciones constantes, pues Profe, una pregunta. es igual a 4 positivo, ¿sí? En esa derivada mixta que usted hizo, digamos, si fuera f de yx, entonces se deriva con respecto, se deriva x y luego y, luego primero y y luego x. Sí, muy bien. Primero y y luego x. Sin embargo, ¿qué sucede? Que nosotros vimos un teorema que dice que las derivadas mixtas con una hipótesis de continuidad en las funciones, en las derivadas parciales. Si las derivadas parciales son funciones continuas, entonces las mixtas son iguales. Entonces va a ser lo mismo calcular f de xy que f de x. Y aquí en el teorema también va a valer esa hipótesis. O sea, las derivadas mixtas son iguales, sobre hipótesis de continuidad. Pero cuando digo sobre hipótesis de continuidad, casi prácticamente todas las funciones que vamos a tratar van a cumplir esa hipótesis. Entonces podemos hablar así que esas mixtas siempre van a coincidir. Bien. Entonces, según el criterio, como el número d es positivo que nos dio 8 y la derivada de orden 2 con respecto a x de la función nos dio 4, las dos son positivas, entonces concluimos que la función tiene un mínimo en el punto menos 2,3 y no tuvimos que hacer ningún análisis de completar cuadrados. Bien, entonces este teorema es bastante potente en ese sentido. ¿Alguna pregunta? Entonces continuemos aquí con el ejemplo 3 que íbamos a hacer. Entonces dice aquí, dice aplicación del criterio de las segundas derivadas. Entonces van a aplicar el teorema. Entonces dice identificar los extremos relativos de esta función. Entonces, claro, aquí ya no dice encuentre los extremos, sino que dice que los identifique. Entonces ya debe decir uno máximo o mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Buscar los puntos críticos. Bien. Entonces debemos calcular las derivadas parciales de la función e igualar a 0. Entonces la derivada parcial de la función f con respecto a x es, aquí me derivo me haría menos 3x2 más 4y que sale de aquí. Entonces aquí tengo esta primera derivada parcial con respecto a x. Ahorita la derivada parcial con respecto a y. Esto va a dar 0. Si derivo con respecto a y, aquí me va a quedar un 4x. Y aquí me va a dar menos 4y. Bien. Entonces ahí ya tenemos las derivadas parciales. Y bueno, existen. No hubo problema en calcularlas con las reglas normales. Ahora, nosotros, ¿cómo encontramos los puntos críticos? Igualando estas derivadas parciales a 0. Bien. Entonces, por eso aquí dice, para localizar estos puntos críticos se igualan a 0 las derivadas parciales. Entonces, igualo esto a 0 y eso también a 0. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Esto y esto es igual a 0. De esta ecuación que estoy sombreando aquí, ¿qué concluimos? Si yo paso el menos 4y al lado derecho, me queda que 4x es igual a 4y. Bien. Por lo tanto, si divido entre 4 los dos lados, me queda que x es igual a y. ¿Correcto? X es igual a y. Y por lo tanto, a ver, permítanme aquí.
Ya sabemos que de una ecuación concluimos que x es igual a y. Ahora, en esta ecuación podemos sustituir donde está y por x y me va a quedar que menos 3x cuadrado más 4x es igual a 0. Entonces, resolvamos esa ecuación. Vamos aquí a la pizarra un segundo. Entonces, de la segunda ecuación concluimos que x es igual a y. Y la otra ecuación que tenemos es que menos 3x cuadrado más 4y, ¿cierto? Más 4y es igual a 0. Esta es la derivada parcial de f con respecto a x cuando la igualamos a 0. Entonces, como ya sabemos que x es igual a y, queremos resolver esta ecuación, entonces sustituimos aquí donde está y, colocamos x, para que nos quede una ecuación de una sola variable. Entonces me queda esta ecuación cuadrática. Me queda que menos 3x cuadrado más 4x es igual a 0. ¿Cómo resuelvo esta ecuación cuadrática? ¿Se acuerdan en la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas? Esa que dice que si tengo este tipo de ecuaciones, entonces x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula? Entonces 3 sería A. Sí, voy a escribir aquí la fórmula. Menos b, Ok. menos b. A. Entonces sí, a sería menos 3. Menos Da b, 4 tercios, profe. 4 tercios y 0. Sí, profe, 4 tercios y 0. La listo. calculadora sí. Entonces aquí está aplicaron esta fórmula, ¿no? B cuadrado menos, voy a escribirla para los demás. Menos 4ac, todo esto dividido 2a. Bien. Entonces en este caso, ¿cuánto vale a? En esta ecuación cuadrática que nos quedó. Cuatro tercios y b 0, creo. Estas son las soluciones, ¿no? Pero el A y el B y el C, para aplicar la fórmula, ¿quiénes son? A es el que acompaña, el A número que menos acompaña 3, B 4 y C 0. eso. Entonces, A es el que acompaña al x cuadrado, B es el que acompaña a x, que es 4, y C es el término independiente. En este caso no tenemos constante, entonces C es 0. Perfecto. Entonces, si ustedes sustituyen A, B y C en esta fórmula, ya obtienen entonces dos soluciones, porque noten que aquí aparece una con un más y otra con menos. Entonces ahí va a aparecer la que ustedes dicen. ¿X igual a qué? A 0 Y a 4 tercios. y X igual a 4 tercios. Bien. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos tienen dos coordenadas, ¿no? Entonces tienen dos coordenadas. Esta es la coma. Este va a ser un punto crítico y vamos a tener otro. Entonces, el primero es si X es 0, entonces colocamos aquí 0. ¿Qué pasa si X es 0? Como aquí tenemos esta ecuación, dice que X es igual a Y, entonces Y también va a ser 0. Entonces tenemos este primer punto crítico. Si X es igual a 4 tercios, Y también va a ser 4 tercios por esta misma ecuación de aquí. Entonces tenemos el punto crítico 0,0 y el 4 tercios, 4 tercios. Bien. Entonces ya encontramos los puntos críticos. Uy, tuvimos que recurrir a usar la fórmula cuadrática. Ahora, debemos determinar si son máximos, mínimos o puntos silla. Entonces vamos a usar el criterio de las segundas derivadas. Entonces vamos acá a las notas de nuevo. Entonces aquí está. De la ecuación se sabe que x igual a y. Por sustitución en la primera ecuación se obtiene que x igual a 0, x igual a y igual a 4 tercios. Bien.
Ahorita vamos a usar el criterio de las segundas derivadas. Entonces tenemos que calcular f de x, f de y f de xy, la mixta. Hacemos eso para encontrar el término, la constante d, ¿no? El valor d del teorema. Entonces noten aquí. Esta es la derivada de f con respecto a x. Si derivo esto de nuevo con respecto a x, me va a dar menos 6x, que es esta expresión. ¿Bien? Profe, no nos estás compartiendo pantalla. Gracias. Ya le comparto. Entonces ya tenemos los puntos críticos y vamos a usar el criterio de las segundas derivadas. Entonces recordemos, el criterio de las segundas derivadas dice que tenemos que encontrar este valor d, que es esta fórmula aquí, en el que aparece la derivada segundo orden de la función con respecto a x multiplicado por la derivada segundo orden con respecto a y menos la derivada mixta al cuadrado y evaluada en los puntos críticos, pues. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Vamos a encontrar f de x, f de y, f de xy para armar esta fórmula aquí. Entonces, lo que le estaba diciendo es que la derivada parcial de f con respecto a x, ya vimos que nos dio esto. Entonces eso lo derivamos de nuevo con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a x de nuevo me da menos 6x. Bien. Y aquí, esto lo derivamos con respecto a y. De nuevo. Entonces me daría menos 4. Por eso tenemos esta derivada aquí que aparece. Bien. Menos 6x menos 4. Bien. Y ahorita hacemos la mixta. Entonces ya tenemos la derivada de f con respecto a x, que es esta. Derivamos ahorita con respecto a y para encontrar f sub xy. Y digo con respecto a y, me da 4. Entonces ya tenemos los tres elementos para armar d. Bien. Entonces analicemos el primer punto crítico. Como hemos dicho ya, es el punto 0,0. Entonces, aplicamos la fórmula evaluando estas derivadas de orden superior en el punto 0, 0. Entonces, si evalúo aquí en 0, x vale 0, me haría menos 6 por 0, 0. Y sería f y va a ser constante, va a dar menos 4 siempre. Entonces, esta parte me haría menos 4, perdón, 0 por menos 4, bien, que va a dar 0. La primera parte toda va a dar 0. Menos la derivada mixta al cuadrado. La derivada mixta es constante, no depende del punto. Entonces haría, coloco aquí 4, 4 luego al cuadrado me da 16. Con este menos me queda menos 16. Entonces concluimos que en el punto crítico 0,0, d vale menos 16. ¿Eso qué quiere decir según el teorema? Que el punto 0,0 va a ser un punto crítico con la característica de ser punto silla. Bien. Entonces veamos gráficamente lo que es punto silla. Entonces punto silla, no, esta gráfica no nos ayuda bien a visualizar. Veamos otra acá. Esta sí ayuda. Entonces punto silla son estos puntos que quedan aquí. Miren que la gráfica de esta función es como una... Le llaman punto silla porque la superficie es como una silla de montar caballo. ¿Sí ven? Esa es la superficie que tiene ecuación, tiene la forma f de xy igual a y al cuadrado menos x cuadrado. Noten que si trazamos las curvas de nivel de este tipo de superficie, nos van a dar hipérbolas, ¿no? Bien. Entonces miren que un punto silla es un punto que está aquí, en esta región, justo por aquí. Entonces, ¿qué característica tiene? Que si me acerco digamos, si me acerco por hipérbolas que están en este sentido, miren, aquí así, entonces el punto sería un máximo, ¿cierto?
Pero si me acerco por ese tipo de hipérbolas acá, el punto sería un mínimo. Entonces depende por donde me acerque, él puede ser un máximo. Si yo vengo subiendo imagínense que estamos caminando por esta superficie. Si yo voy caminando y me voy acercando acá, tengo que subir. Entonces ese sería, para nosotros que venimos subiendo por aquí, sería el máximo. Pero para alguien que viene bajando de acá, ese sería en lugar de un máximo un mínimo. Entonces la característica de punto silla. Por un lado es un mínimo así, por el otro así es un máximo. Bien. Entonces, cuando D es negativo, nos está diciendo que ese punto en la superficie tiene esta característica. Entonces veamos la naturaleza del otro punto crítico que es 4/3, 4/3. Entonces noten, debemos ahorita evaluar las derivadas de orden superior, calcular D, pero evaluando en ese punto. Entonces f de x evaluada en 4/3, 4/3, ¿cuánto da? Entonces aquí me daría, sustituyo x por 4/3. Permítanme si quieren, lo hago en la pizarra para que sea más claro. Sí, profe, por favor. Entonces D va a ser igual a... Bueno, permítanme escribir la fórmula de nuevo aquí rápido. F de x por f. Nosotros estamos haciendo estos ejemplos con mucho detalle, pero nos estamos demorando bastante, pero si esto se entiende bien, el resto de ejercicio es lo mismo. Bien. Si usted entiende bien este ejemplo, pues ya casi todos los del libro los pueden hacer. Es lo mismo, prácticamente todo. Entonces esta es la fórmula para hallar D. Y en nuestro caso particular, ¿cuánto nos dio? Este nos dio menos 6x. ¿Sí se acuerdan? Este dio menos 6x. Este nos dio constante igual a ¿cuánto? Tiene buena memoria por ahí. Este dio constante igual a 4. Y ese también dio 4. Bien. Entonces vamos a evaluar esto ahorita en el punto... Profe, en Y es menos 4. ¿Cuál? En F de Y. ¿F de qué? De Y. Menos 4. ¿Aquí? Ajá. Ah, listo. Bien, gracias. Vale. Eso era importante. Bueno. Entonces vamos a determinar la naturaleza del punto crítico 4/3, 4/3, ¿no? 4/3, 4/3. Entonces la coordenada x vale 4/3. Entonces si evaluamos esta función en ese punto 4/3, ¿cuánto nos va a dar? Como x vale 4/3, me daría menos 6 por el 4/3. Bien. Ahora, por f y y. Como esta función es constante, no importa que la value de menos 4/3 va a dar lo mismo, va a dar menos 4. Entonces eso multiplicado por, abro paréntesis, menos 4. Bien. Y acá, f de xy también es una función constante. Entonces me haría 4 al cuadrado. Entonces coloquemos aquí una vez 16. ¿Y cuánto va a dar este número? Si hago las operaciones indicadas, ¿va a dar positivo o negativo? Entonces recuerden aquí, por ley de signos, menos por menos da más. Bien. Y entonces ya nos va a dar positivo. A dar 6 por 4, 24. 24 dividido 3, 8. Entonces toda esta parte da 8. Y 8 por 4, 32. Entonces me va a dar 32 menos 16, que es igual a 16. Entonces da positivo. Lo que me interesa saber es que da mayor que 0. Entonces listo, nos dio positivo. Ahora, aquí es el criterio. Si D es positivo en el punto,
Y la derivada f de xx, ¿cuánto nos va a dar f de xx evaluada en el punto 4/3? ¿Positivo o negativo? Aquí tengo f de xx, lo voy a evaluar en el punto, la coordenada x vale 4/3. Entonces sería menos 6 por 4/3. ¿Me va a dar qué? Negativo, no me importa ni siquiera el número. Entonces, tenemos que d es positivo y f de xx es negativo. ¿Esto qué implica según el teorema? Que el punto que es máximo relativo, mínimo relativo, Un máximo relativo. ¿sí? Entonces ese punto es, gracias, máximo relativo. Y listo, terminamos. Porque ya encontramos, el ejercicio decía, determine la naturaleza de los puntos, determine la naturaleza de los extremos. Entonces ya terminamos las dos. Uno es silla y el otro es un máximo relativo. Entonces ya terminó el ejercicio y se usó el teorema. Se usó el teorema y bueno, criterio de las segundas derivadas y se igualó a cero, se hizo todo el proceso y bueno, se concluye eso. Bien. Bueno, aquí están las cuentas. 38 menos 8 por menos 4 da 32. 32 menos 16 da 16, que es positivo. Y el otro es, nosotros no calculamos el número porque ya sabemos que menos 6 por 4/3, por ley de sí nos va a dar negativo, listo. Ya sabemos que es negativo y, como usted bien dijo, este punto es un máximo relativo. Bien, y aquí dice que como se muestra en la figura, damos la figura aquí. Entonces, el punto 4/3, 4/3 está aquí en el plano XY. Está en el piso, ¿bien? Y cuando lo evalúo en la función, me va a dar 4/3, como una coordenada z ahí, que es lo que me daría la función evaluada en este punto. Me daría esta altura. Entonces noten claro que él es máximo aquí en esta región. Profe, Pues no, pero D es mayor o menor que 0. Menor, ¿cierto? ¿cuánto nos dio a nosotros? No, nos dio mayor que 0 D. Ah, sí, 16, sí. Sí, pero Bueno, nos dio mayor que 0. Entonces por eso concluimos que es un máximo usando este teorema. Voy a colocarlo aquí. Entonces si usted entiende bien este ejemplo, pues ya muchos, ya que ahí pueden resolver casi todos los del libro. Bueno, yo le voy a sugerir algunos nomás. Mire, D nos dio positivo y la derivada de segundo orden nos dio negativa. Entonces, por el ítem 2, aquí el teorema es un máximo relativo. Bien. Entonces, ¿quedó claro cómo se usa el teorema? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí aparecen más ejercicios. Aquí aparece otro ejemplo. Aquí uno donde el criterio de la segunda derivada no permite decir nada. Bien. Entonces, ahorita hacemos este ejemplo, el ejemplo 4. El ejemplo 4 y el 5 y terminaríamos la sección, ¿cierto? Pasaríamos pues a las aplicaciones. Sección 13.9. De cómo resolver problemas de optimización usando lo que ya estudiamos, de hallar máximo y mínimo.
Problemas de este tipo, miren. Tenemos una caja rectangular que está en el plano XY con sus dos vértices en el origen. Con uno de sus vértices en el origen. Entonces este vértice que se ve acá. Y el vértice opuesto en el plano 6x más 4y más 3z igual a 24. Esto lo podemos ver como, sí, esta es la ecuación de un plano, este color de color rosa que aparece ahí. Entonces ese plano intersecta la caja en ese punto. Es otro de sus vértices. Entonces dice que hallar el volumen máximo de la caja. Bien. Entonces, ese tipo de problemas que vamos a ver a continuación. Nos queda un minuto. Entonces, vamos a descansar otro. ¿Cuánto quieren descansar? ¿10 minutos o 15 minutos? 15, brother. 15. 15, profe. Si no es mucha molestia. Sí, para Sí, comer brother, algo. por favor. Entonces, descansen 15 para que puedan comer algo. Dice, profe, gracias. Bueno.